Hola a todos, queridos hermanos, estamos en el tema 20 de nuestro programa Catequízate. En este tema vamos a ver la confesión. Los temas pasados, como bien se acuerdan, hemos visto los 3 primeros sacramentos que conforman el grupo de los sacramentos de la iniciación cristiana. Con este sacramento de la confesión vamos a empezar a ver este segundo grupo, los sacramentos de curación, que son la confesión y la unción de los enfermos. Pues el día de hoy vamos a ver este maravilloso sacramento de la confesión. Y quisiera presentarlo con 3 preguntas. ¿Qué es la confesión? ¿Cuáles son los efectos de la confesión? Y veremos otras cuestiones sobre la confesión, como quién es el ministro, quién puede recibirlo y otras cosas más. ¿Qué es la confesión? La confesión es el sacramento por el cual somos perdonados de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y nos unimos más a Dios y a nuestros hermanos. Vale decir que a este sacramento también se le llama, el catecismo lo llama, sacramento de la reconciliación, también sacramento de la penitencia, sacramento del perdón y también sacramento de conversión. Saber estos nombres es de mucha importancia porque nos manifiesta lo que este sacramento hace en nosotros, nos perdona, nos reconcilia, nos ayuda en nuestro camino de conversión. Este sacramento, como todos los sacramentos, no es un invento del ser humano, sino que es un regalo de Dios y por tanto está presente en la Sagrada Escritura. Es así que podemos encontrar este sacramento en Juan 20, 21 al 23. Juan capítulo 20, de los versículos 21 al 23. Ahí encontraremos este pasaje que dice así: Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pues esta gracia el Señor se la confió a los apóstoles, y como ustedes saben, los sucesores de los apóstoles son los obispos, y los colaboradores de los obispos son los presbíteros. Es por ello que tanto obispos y presbíteros pueden administrar estos sacramentos y solamente ellos, porque así lo ha querido el Señor. ¿Quiénes somos nosotros, queridos hermanos, para hacer algo contrario a la voluntad de Dios? Si así Dios lo ha manifestado, si Dios ha querido que sean ellos los que nos absuelvan nuestros pecados, ¿por qué nosotros pretender una cosa distinta a la que Dios quiere? Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos de este sacramento? Primero, el perdón de los pecados. Si tú te acercas a confesar todos tus pecados, todos los que recuerdes, los pecados mortales principalmente son los que la Iglesia nos obliga a decir en la confesión, los pecados mortales. Y los pecados veniales, algunos que te acuerdes, pues está muy bien. Si quieres también confesar los veniales, eso está muy bien. Pues si uno se acerca con un corazón contrito a pedir perdón a Dios, Dios nos lava de todos nuestros pecados. Pero si por ahí uno ha ocultado un pecado, no, porque me da vergüenza, ¿qué va a decir mi párroco si le cuento ese pecado? Pues y uno lo oculta, entonces la gracia del perdón no lo recibimos. De ahí la importancia de la sinceridad, de confesar todos los pecados mortales
y si ves también los veniales, y eso será muy bueno, confesar algunos veniales que recuerdes. En segundo lugar, como segundo efecto, nos unimos más a Dios. Si el pecado obstaculiza nuestra unión con Dios, si el pecado es como esa barrera que me impide unirme más a Dios, si ese pecado queda absuelto, entonces yo puedo unirme más a Dios, puedo ser más de Dios, puedo gozar más de Dios. Así también nos reconciliamos con la Iglesia. Si uno se reconcilia con Dios, también se reconcilia con la Iglesia. Porque si uno está peleado con Dios, si uno rechaza a Dios, ¿cómo puede decir que puede amar a su hermano? Si has peleado con el fundamento del amor, con el amor supremo. Si rompemos con el amor supremo, no podemos amar a nuestros hermanos. Si amamos a Dios, si nos unimos a Dios, entonces amamos a nuestros hermanos, nos unimos más a ellos. Es por eso que este sacramento nos une y nos reconcilia también, nos reconciliamos también con nuestros hermanos. Y por último, este sacramento de la confesión nos da la paz, la tranquilidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Pues qué maravilla tener una conciencia tranquila, gozar profundamente de saber, tener experiencia, tener la certeza que el Señor te ha perdonado. El fruto, el gozo que sale de haber sido perdonados, pues es maravilloso, es maravilloso. Seguramente lo has experimentado muchísimas veces, el gozo de sentirse perdonado por Dios, limpiado por Dios, purificado por Dios. No obstante, antes de pasar al tercer punto, no siempre uno experimenta esa paz, esa tranquilidad de conciencia, ese consuelo espiritual. Normalmente sí, si uno hace una buena confesión, normalmente sí, pero a veces el Señor te da esos caramelos, ese gozo, esa paz, ese consuelo de saberte perdonado, pero otras veces el Señor no te dará esos caramelos de tranquilidad, de consuelo, de paz, porque te querrá decir también, mira, la gracia que yo te doy no es esa paz, no es esa tranquilidad solamente. La gracia que yo te doy es mi vida, es mi vida. Por tanto, no relacionemos perdón con sentirme tranquilo, con sentirme en paz. Eso normalmente sucede, pero si en algunos casos no sucede, no pienses que Dios no te ha perdonado. En tercer lugar, otras cuestiones sobre este sacramento. Dentro de este tercer punto, veamos algunas cosas más. ¿Quién puede administrar este sacramento? Pues un sacerdote válidamente ordenado y facultado para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un sacerdote que haya sido ordenado por un obispo de la Iglesia en unión con el Papa. Y así también, digo esto porque a veces uno se puede encontrar por ahí con un señor que quiere hacerse pasar de sacerdote. No. Pues gracias a Dios, la mayoría de nosotros conocemos a nuestros sacerdotes de nuestras parroquias y obviamente ellos son válidamente ordenados y facultados para ellos. El obispo les da la facultad de confesar, nos da la facultad de confesar a nosotros. Es por ello que digo que quien puede administrar este sacramento es un sacerdote válidamente ordenado y facultado para ello. Porque algunas veces se da que un sacerdote
pueda ser amonestado por algunas faltas y pierda esta facultad. Insisto, gracias a Dios, los sacerdotes de nuestras parroquias están válidamente ordenados y facultados para ellos. No se preocupen, lo digo porque quizá uno puede decir, y ahora mi sacerdote será válidamente ordenado, mi sacerdote tendrá la facultad para ello. Sí lo tiene, tranquilo. Bien, ¿y quién puede recibir este sacramento? Pues todo bautizado que se arrepienta de sus pecados y quiera recibir el perdón de Dios. ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? Primero, yo prefiero explicarlo así. Primero, no es el examen de conciencia, porque cuando decimos eso, estamos diciendo que estamos empezando por nosotros. Pero no, los sacramentos es siempre una gracia de Dios, por tanto, hemos de empezar en Dios. Por tanto, primer paso para un buen examen, para una buena confesión, es pedirle la gracia a Dios de un buen arrepentimiento, un profundo arrepentimiento y de un verdadero conocimiento de nuestros pecados. Lo primero que hemos de hacer es arrodillarnos ante Dios y suplicarle que nos dé la gracia de arrepentirnos de corazón y de tener ese auténtico conocimiento de nuestros pecados. En segundo lugar, hacer el examen de conciencia. Para ello nos puede ayudar revisar los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas o algunos otros pasajes de la Biblia que nos hablen acerca de nuestra conducta frente a Dios y frente a nuestros hermanos. En tercer lugar, la confesión de los pecados, ¿no? Yo me acerco ante el sacerdote con la conciencia de que Él es Jesucristo, buen pastor, que me va a perdonar mis pecados. Y le confieso todos mis pecados, todos los pecados que yo recuerde. Uno tiene que manifestar qué pecados son, ¿no? Si uno ha robado, pues Padre, he robado, ¿no? Tantas veces. Por ejemplo, o si no, Padre, he pecado contra el cuarto mandamiento, no he respetado a mi papá, a mi mamá, he sido desobediente, qué sé yo. Pero hay que decir el pecado. Lo digo porque por ahí una persona, cuyo nombre no voy a decir, obviamente, porque es sigilo sacramental, una persona se acercó y dijo, Padre, yo me arrepiento del segundo, del cuarto y del sexto. Está bien, ¿no? Yo sé los mandamientos, pero hay que decir cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Uno no va a decir, Padre, primero, quinto y noveno, ¿no? Y ya está, se acabó. No. Hay que decir los pecados que uno ha cometido, los que recuerde. Luego el sacerdote te absolverá de todos tus pecados, o mejor dicho, recibirás la absolución, el perdón de Dios. Ese perdón te lo da por medio del sacerdote. Recibes el perdón de tus pecados, la absolución de tus pecados. Y por último, la acción de gracias a Dios y el cumplimiento de la penitencia. Le agradezco a Dios porque me ha lavado de todos mis pecados. He quedado completamente limpio. Esa es la maravilla de la confesión. Quedar completamente lavados de todas nuestras manchas, de todos nuestros pecados, por más fuertes y duros que hayan sido. Si uno se arrepiente de corazón, todos tus pecados quedan perdonados. Y así también tienes que cumplir la penitencia que el sacerdote te imponga. De esta manera, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de este tema sobre la confesión. Espero que te haya sido de mucha ayuda. En el siguiente tema vamos a seguir hablando de la confesión, porque quedan dos temas muy importantes, como son el sigilo sacramental, que es eso,
pues que el sacerdote nunca puede decir ningún pecado, ni decir el pecador, el nombre del pecador, nunca, ni el pecado ni el pecador, jamás, jamás. Eso es el sigilo. Pero veremos más de eso y veremos también cómo es que el Señor nos regala la gracia de las indulgencias. Veremos también cómo podemos ganar las indulgencias. Esto y mucho más en nuestro siguiente tema de tu programa Catequízate. Que el Señor te bendiga abundantemente a ti, a toda tu familia, que la paz del Señor esté en ti a pesar de estas circunstancias en las que nos toca vivir.